Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos analizar con ustedes un tema que muy pocas veces a nivel de opinión pública se hace el análisis. Nos estamos refiriendo a la figura de un organismo muy importante para el ámbito de la educación superior y muy sensible precisamente para la sociedad, porque tiene que ver con la calidad de la educación superior. Me estoy refiriendo a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, conocida por su sigla ANEAES. Y titulamos hoy el programa ANEAES entre la ilegalidad y la puerta giratoria. ¿Por qué el título hoy, para el análisis? Porque precisamente este organismo está tomando decisiones de dudosa legalidad. Y lo ilegal es un término contrario a lo que dice la ley o a una norma escrita. Y el concepto de puerta giratoria, por supuesto, lo primero que nos viene cuando escuchamos este término es probablemente la puerta de un banco. Es la puerta giratoria un tipo de puerta en donde precisamente se utiliza tanto para entrar como para salir de un edificio. Tiene esa funcionalidad. Esto en realidad es un concepto que se utiliza en el ámbito de las ciencias sociales y ciencias políticas para poder referirse al desempeño de algunos profesionales del ámbito público que pasan al ámbito privado o viceversa, y desde la sociedad se ve con cierta preocupación precisamente esos cambios de un sector a otro sector, porque genera como consecuencia o instala por lo menos como sospecha tráfico de influencia, intereses de carácter personal, en fin, se duda seriamente, de que pueda cumplir su responsabilidad, si ocupa un cargo público, pueda cumplir su responsabilidad en el marco de la ley y en el marco de la ética profesional. En lo que hace al tema de la ANEAES, justamente el concepto de puerta giratoria aplicamos porque la que hoy es presidenta de la ANEAES fue primero miembro del Consejo Directivo, renunció a ese cargo, asumió el cargo de directora ejecutiva, renunció a ese cargo, fue nuevamente nominada como miembro y luego fue electa presidenta del Consejo Directivo. El expresidente de la ANEAES durante 2 periodos deja el cargo y, por supuesto, ya no puede seguir como miembro porque la ley no le permite y asume el cargo de director ejecutivo. Si eso no es una puerta giratoria, probablemente esté equivocado al, querer aplicar este concepto a cómo funciona el órgano más importante en el ámbito de la calidad de la educación superior en nuestro país. ¿Qué es la ANEAES? Señor director, si compartimos la placa, ustedes tienen ahí lo que establece la Ley 2072 de creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que es el título de la mencionada ley, artículo 1. Créase la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, denominada en adelante agencia, con la finalidad de evaluar y, en su caso, acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior que se someten a su escrutinio y producir informes técnicos sobre los requerimientos académicos de las carreras y de las instituciones de educación superior. Aquí ustedes pueden precisamente visualizar en su pantalla precisamente a qué nos referimos cuando hablamos justamente de la ANEAES, y en este contexto precisamente nos preguntamos si la ANEAES solo acredita instituciones o también acredita carreras. De hecho, ya les adelanto, después vamos a ver el artículo de la ley 2072, puede evaluar tanto la gestión de las instituciones como las carreras de grado o programas de posgrado. Nos acompañan hoy en Visión País la abogada María del Pilar Avente, especialista en Derecho Administrativo. Muy buenas noches, doctora, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Gracias a vos por la invitación y buenas noches a los demás panelistas también de la mesa.
También nos acompañan hoy para colaborar con nosotros en el análisis el abogado César Trapani Ibarra, asesor en asuntos regulatorios de la Presidencia de la República. Muy buenas noches, doctor César Trapani, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Gracias a vos por la invitación y un saludo a los colegas. Un gusto estar acá con ustedes. También nos acompaña en Visión País el abogado Jorge Ron Luna, asesor jurídico de la Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIES. Buenas noches, doctor Jorge Ron Luna, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Francisco. También quiero declarar mi contento por estar con estos colegas brillantes acá en esta mesa y a las órdenes. Bien, a la vuelta de la pausa ya comenzamos nuestro análisis de lo que está pasando en el organismo más importante del ámbito de la educación superior, que tiene que ver con la calidad de la educación de este nivel. Bien informado. Aquí desde el interior por NPI. Conociendo la realidad de tierra adentro. La necesidad de informar cuanto más ya a la producción de autoconsumo ni un diva, la cocuevo de pues ya esa seca. Un recuento en vivo desde el interior del país. Llevan más de 30 años de lucha, dicen, reclamando indemnización como exobrero. Con la conducción de Robert Figueredo y el apoyo de un gran equipo de corresponsales desde el interior del país. De lunes a viernes a las 5 horas, NPI nos conecta. En NPI, para arrancar la jornada bien informado, te conectamos con la información más precisa. La ANDE recuerda la vigencia de la campaña Epagay Gatumijaisha, dirigida a clientes de baja tensión y que deban 6 facturas o más. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Noticias de 6 a 9. Dos delincuentes cobardemente agredieron a una persona que estaba camino a su trabajo. Una salvajada lo que hicieron. Noticias de 6 a 9. Lunes a viernes a las 6. NPI nos conecta. La ANEAES entre la ilegalidad y la puerta giratoria es la propuesta hoy para analizar en Visión País. Y decíamos en el primer bloque, el artículo 1 de la ley 2072 nos habla justamente o define lo que es la agencia. En la siguiente placa, precisamente, señor director, si compartimos con la audiencia, artículo 4 de la ley 2072, serán funciones de la agencia realizar las evaluaciones externas de instituciones de educación superior, que decía en el artículo 1, y aquí aclara el inciso 5 del artículo 4, acreditar la calidad académica de las carreras y programas de posgrado. Por tanto, no cabe la menor duda que la ANEAES tiene facultades legales tanto para certificar la calidad de la gestión de las instituciones como también para certificar la calidad de las carreras, sean estas de grado o de posgrado. En relación con la otra placa, si compartimos, señor director, luego ya comenzamos el análisis con nuestros invitados. El artículo 22 de la ley 2072 define justamente el concepto de acreditación. Dice: la acreditación es la certificación de la calidad académica de una institución de educación superior o de una de sus carreras de grado o curso de posgrado, que es lo que nos interesa, solamente por eso leemos y resaltamos. Eso tenemos que básicamente comparar con el artículo 61 de la ley 4995 de educación superior, que dice: la educación superior desarrollará cursos de pregrado, carreras de grado y programas de posgrado. Y el artículo 72 de la misma ley 4995 dice: las universidades y los institutos superiores son las únicas instituciones que pueden otorgar títulos de grado y posgrado. ¿Qué es lo que queremos señalar aquí? Si ustedes visualizan, visualizaron bien, digamos, lo que dice la placa, sobre todo lo que queremos resaltar con otro color. Primero, la cuestión del concepto de acreditación, y segundo,
digamos, al hablar de carreras de grado y programas de posgrado, obviamente está limitando las funciones de la ANEAES a aquellas instituciones que otorgan títulos que tienen que ver con el grado universitario, que en el caso de Paraguay, en el desarrollo de nuestro programa, vamos a mencionar cuáles son esas instituciones. Simplemente un breve relato para que se pueda entender qué es lo que está pasando en la ANEAES. En enero del año pasado, 2021, se tuvo que, nombrar a los nuevos consejeros, a los nuevos miembros del Consejo Directivo del periodo 2021-2025. ¿Por qué? Porque hasta diciembre del 2020 tenían el mandato. Por tanto, léase, desde enero del 2021 estaban con el mandato fenecido. De los 5 miembros, el Poder Ejecutivo solamente nombró, a una de las instituciones que nominó, que fue el Ministerio de Educación y Ciencias. No así a los otros organismos, que enseguida vamos a compartir con ustedes cuáles son esos organismos. Por tanto, de los 5 miembros que tiene el Consejo Directivo, solamente uno de ellos fue nombrado para el periodo 2021-2024. Por tanto, 4 de ellos están con mandato fenecido desde, reitero, enero del 2021 hasta la fecha. Sin embargo, el Consejo Directivo de la ANEAES, si nosotros enseguida vamos a compartir con ustedes las facultades que tiene este Consejo Directivo, que entre otras cosas es certificar la calidad académica, como dijimos, de las instituciones o de las carreras de grado o posgrado. La pregunta que nos formulamos es, ¿cuál es el sustento legal para que, los 4 consejeros con mandato fenecido puedan seguir tomando decisiones de carácter institucional? ¿Esto es legal? Y trasladamos la pregunta justamente a la abogada María del Pilar Avente, que es especialista en Derecho Administrativo. ¿Cómo debemos entender esas decisiones, doctora? Y efectivamente es ilegal, ya que la ley establece expresamente que durarán en sus funciones 4 años y que solamente pueden ser reelectos una vez de forma consecutiva y de forma indefinida alternada, y esa no es la situación. Y eso, sumado a la manera en que fueron nominados y designados en periodos anteriores, hace que estas personas, miembros del Consejo Directivo de la ANEAES, sean considerados lo que en la literatura o en derecho administrativo conocemos como funcionarios de hecho, que son funcionarios que tienen una investidura irregular. En este caso se da por la situación del mandato fenecido y además por la forma en que fueron nominados, ¿verdad? Que es también todo otro tema aparte. Y ya que el artículo 6 y el artículo 7 de esta ley que estás comentando establecen los requisitos para la designación de estas personas y de los miembros del Consejo, que tienen que ser nominados por ciertos organismos específicos. Y esta ley está vigente desde el 2003, sin embargo no se da cumplimiento hasta la fecha. Lo mismo el artículo 7, que establece que los miembros del Consejo Directivo tienen que ser ciudadanos paraguayos con grado académico máximo en su carrera de formación, ser idóneos para tareas de evaluación integral de la educación y no ser propietarios, copropietarios, socios, accionistas de instituciones privadas de educación superior. Entonces, toda esta suma de situaciones que hace es que estos funcionarios sean funcionarios de hecho, y la consecuencia de eso es que todos los actos que ellos emiten, actos administrativos que estamos hablando, son también irregulares. Entonces se crea toda una situación realmente preocupante y caótica, porque desde el momento en que un funcionario de hecho emite un acto administrativo, ese acto administrativo está viciado en cuanto a su competencia, cuanto menos. Y esa es una irregularidad que difícilmente pueda ser convalidada, por tanto tiene que ser esta situación de preocupación, ¿verdad?, de la opinión pública en general. Quiero volver sobre ese tema, doctora, y quiero formular la pregunta ahora al abogado Jorge Rolón Luna, asesor jurídico de la Federación de Instituciones de Educación Superior, porque a partir justamente de la gestión que hace esta federación, se dio a conocer a la opinión pública lo que estaba aconteciendo en este organismo como es la ANEAES. ¿A raíz de qué surge toda esta situación, doctor Jorge Rolón Luna? Bueno, surge a partir de varios factores, digamos. Uno de ellos es la observación de que
los nombramientos en la ANEAES venían a partir del primer periodo de gobierno, digamos, de sus primeros miembros nombrados a partir de la existencia de esta ley. Todo lo que se hizo a partir de esa primera vez estaba, digamos, establecido claramente en la norma. Perdón, lo que se hizo la primera vez en el periodo 2004-2008 estaba claramente establecido en la norma, en el sentido de que ahí se establecía claramente de que era por esta oportunidad, por esta primera vez, en esta ocasión, ¿sí? A partir de ahí, o se debió haber modificado la ley o se debió haber emitido un decreto reglamentario para que esas elecciones tengan legalidad y legitimidad, ¿sí? Entonces hay una primera observación con respecto a ese tema. Pero detrás de eso vino también una muy mala costumbre, que es la de que el Poder Ejecutivo sucesivamente nombraba a personas que no reunían los requisitos. Y esa es una cuestión aún más grave. Esa es una cuestión aún más grave porque era como hacer, digamos, tabla rasa de la ley. Directamente no regía la ley. Hay un aspecto bien concreto que tiene que ver con el título máximo, ¿sí? Eso es algo que realmente incluso llama la atención, como aún se sigue discutiendo qué significa título máximo, y los interesados en ocupar esos lugares han venido pretendiendo rebatir lo que la norma expresa muy claramente, por un lado. Pero hay una cuestión de fondo detrás de esa, que tiene que ver con la voluntad del legislador. Cuando el legislador dice título máximo, está pensando en una institución en donde sus miembros tienen capacidades y conocimientos máximos. Sí, estamos hablando de personas con una formación académica alta, porque deberán gobernar el órgano que acredita y evalúa la calidad académica de las carreras digamos, de la educación superior en la República del Paraguay. Entonces, no solamente el texto expreso, sino obviamente la voluntad del legislador también. Y luego está también el hecho de que esos nombramientos no solamente no tomaban nota de las exigencias legales, que también está la cuestión de ser una persona idónea en la evaluación de carreras, que es algo que se estudia, que hay cursos de formación para eso. Yo no podría, por ejemplo, postularme para la ANEAES, porque no, a lo sumo puedo ser docente, pero no evaluar la calidad académica. Quiero volver sobre ese punto, doctor. Sí. Ahora estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional Sebastián Villarejo, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Y justamente la Cámara de Diputados también intervino en este proceso el año pasado. Y ya directamente le preguntamos al diputado Villarejo, a quien agradecemos justamente que nos atienda el teléfono, ¿por qué la Cámara de Diputados pidió informe al Poder Ejecutivo sobre el nombramiento de los miembros del Consejo Directivo de la ANEAES, diputado? Hola Francisco, ¿cómo está? Bueno, un gran saludo a todos los que puedan estar en la mesa contigo y un gran abrazo evidentemente también a toda la audiencia. Bueno, yo creo que dentro de nuestro papel como Cámara de Diputados y en la Comisión de Educación en la que estamos, evidentemente estar atentos a lo que ocurre en los diversos órganos de educación de nuestro país. Te menciono algo, siguiendo el tema de hoy, no solamente en el tema de la ANEAES, también hemos preparado en su momento, y es más, hace 2 o 3 semanas insistimos sobre el tema de los nombramientos en el CONEC, que hasta hoy en día no está definido, el tema del Consejo Nacional de Educación y Ciencias, que son cuestiones que tienen que funcionar, y nosotros ahí somos muy claros acerca de que el gobierno tiene que tomar posiciones, el gobierno tiene que actuar. O sea, este es un gobierno que deja las cosas absolutamente en el opareí. Imagínate algo tan importante como la ANEAES, en la crisis de la educación que tenemos, tenga estas situaciones donde los nombramientos sean irregulares. Estas cosas no pueden pasar, y yo creo que a partir de ahí un poco la Cámara de Diputados, a partir del trabajo de asesores y de personas, ahí queríamos pedir un pedido, perdón, valga la redundancia, hacer un pedido de informes para saber, en base a la información que nosotros teníamos de algunas cosas que causaban dudas, cuál era la posición del Poder Ejecutivo al respecto. ¿Y qué finalmente fue la respuesta del Poder Ejecutivo, diputado? Bueno, ahí pasó algo interesante, ¿verdad? En primer lugar, el Poder Ejecutivo manda una primera respuesta, remitiendo prácticamente directamente la misma contestación de quienes eran, digamos, jueces y parte, ¿verdad? O sea, lo que estamos haciendo consulta. Y luego nos informa la presidencia
que iban a mandar un informe ampliatorio. A partir un poco de ese informe ampliatorio, yo creo que se reconocen ciertas cuestiones implícitamente cuando también hablan de que no se va a nombrar a nadie por fuera de lo establecido en la ley y en los decretos reglamentarios. Porque teníamos una situación muy particular donde personas con mandato fenecido nombraban a la actual, disculpen que me transporte, presidenta o directora, no recuerdo ahora. Presidenta, sí. Presidenta, disculpen por la confusión. Entonces fue interesante lo que hizo el Poder Ejecutivo. Lo que yo creo que es más interesante aún, un poco a partir de la acción tomada por la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo termina generando un decreto reglamentario hacia fin del año 2021, lo cual implica también un poco mayor claridad, presumo, y un poco haber tomado cartas en el asunto. Nosotros necesitamos un Poder Ejecutivo, una Presidencia de la República que actúa ante cosas tan importantes y definitivas como la educación, y ni qué decir con la importancia que tiene la NEAE en este proceso que hoy estamos viviendo, donde hay tantas dudas acerca de las diferentes instituciones y educativas. Muchísimas gracias, diputado, por colaborar con nosotros en aclarar lo que está aconteciendo justamente en la NEAE. No hay ningún problema, al contrario, gracias a ustedes por el contacto, a disposición para todas las partes para ver qué más se puede hacer. Nosotros, como digo, simplemente hemos remitido un pedido de informe para estar informados, y yo creo que a partir de ese informe se alertó, a partir de ese informe un poco tuvieron en cuenta algunos detalles, porque es importante cuidar siempre la formalidad en algo tan importante como la educación, que es el mayor desafío de nuestro país, construir capital humano, que es hoy el mayor desafío de nuestro país para realmente desarrollarnos y dar un paso hacia adelante. Así que un fuerte abrazo y gracias por el contacto. Un abrazo, diputado. Muchas gracias. La Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIES, agrupa a los institutos, universidades y entidades de grado superior a nivel nacional. Promueve espacios de encuentro, debate y asesoramiento sobre problemáticas que atañen al ámbito educativo. Plantea la creación permanente de programas de investigación y formación sobre las relaciones existentes entre la educación superior, la producción y gestión del conocimiento, generación y aplicación de tecnologías. FIES. Abogado César Trapani Ibarra, escuchar a un diputado opositor hablar bien del Poder Ejecutivo genera cierta duda. Digamos que felicita obviamente la posición del Poder Ejecutivo. Para que la audiencia pueda entender por qué, digamos, este reconocimiento ante la opinión pública de un legislador opositor, vicepresidente de una comisión asesora como la de Educación de la Cámara de Diputados en relación con lo que acontece en la ANEAES. Bueno, Francisco, primero decir que celebro este espacio en el que podamos hablar de una cuestión que a veces pasó mucho tiempo dormida en el sistema institucional. Con relación a las palabras del diputado, decir que, bueno, efectivamente el Poder Ejecutivo en noviembre del año pasado, a propósito de una discusión que se da al interior del Gabinete Civil, el órgano de asesoramiento técnico de la Presidencia, entiende que resultaba necesario para propiciar la ejecución de la ley, la aplicación de la ley, una reglamentación de algunos de los artículos de la ley de ANEAES. Tal es así que se logró esta regulación que intenta viabilizar la designación, el nombramiento de las personas que conforman la instancia de gobierno de la ANEAES. Bueno, dada la historia, ¿no?, que mencionaba el doctor Rolón Luna y las objeciones que se hacen desde el punto de vista técnico, las muchísimas que se puedan hacer y que se han hecho, como mencionaba la doctora Pilar Avente, me parece importante que hoy día contemos con esta plataforma reglamentaria para avanzar en darle musculatura institucional a la institución. Entonces, hoy día contamos con esa herramienta, esperamos seguir avanzando, esperamos seguir dando vuelta de tuerca sobre la regulación de la ANEAES. Bien, tenemos que ir a una brevísima pausa y vamos a situarnos bien. ¿Qué es lo que se está violando en la gestión de este organismo como es el de la ANEAES? La vuelta de la pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah.
Noticias de 9 a 12. Manifestación y cierre de rutas en repudio a la escalada de subas de los combustibles. Ore carne, Oma. Oye, ¿cuál es la cosa? Legalmente. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Baleiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. Veamos el precio de los huevos, por ejemplo, porque ya se estaba hablando de escasez. El próximo ministro de Educación se trataría de Ricardo Zárate. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta. NPI te conecta con una forma diferente de informar. Durante la tormenta, un niño fue captado aferrado a un árbol intentando salvarse del raudal y justamente un hombre humilde trabajador lo vio y arriesgó su propia vida por salvarlo. En resumen, noticias con la conducción de Iván Páez y María Fernanda Perelló. Una gran controversia generó el hallazgo de varias cajas de medicamentos en el vertedero de la localidad de Itapuapotí. El resumen, noticias, lunes a jueves, 22 horas, NPI nos conecta. En muchas de las informaciones divulgadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, siempre se habló del concepto de la acreditación. Y el concepto está establecido en la propia ley que crea justamente este organismo. Ustedes pueden visualizar en el artículo 23 de la ley 2072, justamente la definición de acreditación, ahí está resaltado en color azul. Dice, la acreditación es cuando cumple con los niveles mínimos de calidad establecidos. O sea, la acreditación no es la calidad, sino la verificación del cumplimiento mínimo establecido en la política educativa. Esto es la acreditación, no es calidad. Ojo, la calidad es otra cosa, ¿sí? Por eso justamente en el artículo, y esto quiero vincular la cuestión de la acreditación con el artículo 2 de la ley 2072, donde precisamente vamos a ver otra dudosa legalidad de las decisiones que toma la ANEAES. El artículo de la ley 2072 dice: la participación en proceso de evaluación externa y acreditación tendrá carácter voluntario, salvo para las carreras de Derecho, Medicina, Odontología, Ingeniería, Arquitectura e Ingeniería Agronómica. Cita de manera explícita el artículo 2 de la ley 2072 cuáles son las carreras obligatorias para el proceso de acreditación. Sin embargo, aparece una resolución número 195 de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, por la cual se reglamenta el artículo 2 de la ley 2072 de creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, fechada el 27 de junio de 2016, y vamos a ver quién finalmente firmó esto. Y dice, entre otras cosas, la resolución, visto la necesidad de reglamentar el artículo 2 de la ley 2072, seguimos, artículo 2 de la resolución 195, establecer la obligatoriedad de la evaluación con fines de acreditación de las siguientes carreras de grado y programas de posgrado de conformidad al artículo 2 de la ley 2072. Y ahí, ustedes en la siguiente placa, señor director, pueden ver la cantidad de carreras que aparecen por fuera de lo que el artículo 2 justamente de manera explícita señala, ¿no? Aparecen ahí ciencias de la salud, una serie de carreras, ciencias exactas de ingeniería, ciencias de la vida y ecológicas, ciencias humanísticas y sociales, ciencias empresariales, ciencias policiales y militares, programa de posgrado, ¿no? Y esta resolución fue firmada por Raúl Aguilera Méndez en ejercicio de la presidencia. Traslado la pregunta justamente a la especialista en Derecho Administrativo, la abogada del Pilar Adente. ¿Cómo se puede interpretar que una resolución, digamos, de alguna manera, desde mi humilde parecer, doctora, ¿verdad?, legisla, porque acá prácticamente está legislando y extiende a otras carreras lo que la propia ley no permite? Y preliminarmente te puedo decir que esta resolución, que sería un acto administrativo de carácter general, sería doblemente irregular. ¿Por qué? Uno, por el hecho de que desconozco que la ANEAES tenga facultades para reglamentar artículos de la ley. Mirando así rápidamente no encuentro que ellos la ley tengan esa 2072 no le faculta.
no le faculta. Entonces, constitucionalmente, ¿quién es el que está facultado para reglamentar las leyes? Es el Poder Ejecutivo y la Presidencia de la República, punto número uno. Así como bien se dictó el decreto reglamentario de otros artículos con respecto a las nominaciones y las designaciones, bueno, todo eso tiene que hacerse a través de decreto, en principio, esa es la regla. Y por el otro lado, directamente esa resolución modifica la ley. Y conforme al principio de legalidad y al de jerarquía de las normas jurídicas establecidas en el artículo 137, eso no es posible, ¿verdad? 137 de la Constitución Nacional. Sí, en principio, ¿verdad? No, en principio ellos no pueden, y también en concordancia con el artículo 9 de la Constitución que habla del principio de licitud, ¿verdad? Que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Por un montón de factores que se suman en este caso, esa resolución o esa disposición también sería irregular. No se pueden crear obligaciones a través de resoluciones sin una autorización legal para el efecto en principio. La ANEAES no está facultada tampoco en principio, así que en la 2000, por lo menos en la 2072, a reglamentar la ley. Esas facultades del presidente de la República y tampoco una disposición de jerarquía inferior, muy inferior a la de una ley, puede modificar la ley. Si la ley dice que la regla es que son voluntarias las solicitudes de sometimiento al proceso, esa es la regla. Y las excepciones a la regla son estas carreras y solamente estas carreras. Entonces, a mi criterio, desde todo punto de vista, sería una resolución irregular. Ahora, la pregunta, ¿de quién depende la ANEAES? Si compartimos, señor director, la otra placa, ustedes pueden ver, según la ley 2072, ¿sí? Artículo 3, donde justamente dice, la agencia dependerá del Ministerio de Educación y Cultura, dice, porque obviamente esta ley se promulgó en el año 2003 y el cambio de denominación del Ministerio de Educación y Ciencias es de enero del 2017, ¿no? Por tanto, la ANEAES depende del Ministerio de Educación. Si bien en el artículo 82 de la ley 4995 habla que la agencia posee autonomía académica, administrativa y financiera, está clarísimo que depende del Ministerio de Educación, por lo menos en cuanto, digamos, a lo que establece la ley 2072. Desde ese punto de vista, doctor Rolón Luna, ¿quién es el que tiene que, digamos, verificar o a quién debe rendir cuentas el Ministerio de Educación a partir de este artículo 3 de la ley 2072? La ANEAES. La ANEAES. Bueno, como creo que expresaste de manera muy clara el hecho de que depende del Ministerio de Educación, carece de autonomía y por ende debería reportar al Ministerio de Educación, ¿sí? Y es el Ministerio de Educación el que, digamos, sobrevuela por sobre las facultades que tiene la ANEAES. Y entiendo que el Ministerio de Educación tiene que tener un rol más fuerte, digamos, tener mayor presencia para la resolución del problema institucional que estamos viendo desde hace un tiempo. Pero yo quiero hacer una precisión ahí con relación a algunas cosas que se han dicho acá a ese respecto. Esta situación de crisis es producto, entre otras cosas, de que el Poder Ejecutivo, por vez primera, paró la pelota y dijo, vamos a ver cuáles son los requisitos y vamos a hacer cumplirlos, porque no se puede nombrar a cualquier ciudadano ahí, por las características de la institución y porque la ley lo dice claramente, o viceversa. Se puede poner una u otra cosa en primer lugar o en segundo lugar, no importa. La conclusión va a ser la misma. Hay una obligación legal y hay una institución que requiere de cierto tipo de personas para dirigir, para gobernarla y para cumplir las misiones institucionales que tiene. Entonces esta crisis es buena, creo yo, ¿sí? Se da la situación de que están tomándose decisiones que tal vez puedan ser consideradas irregulares, ¿sí? Lo que dijo la doctora Pilar es muy claro al respecto. Yo no quiero entrar en ese aspecto, pero sí es preocupante que se tomen decisiones por parte de
funcionarios que tienen el mandato vencido, claramente vencido, ¿sí? Y también es evidente que estas personas con el mandato vencido no están colaborando para la resolución de la situación, ¿sí? Porque esto se maneja obviamente en el plano formal, legal, de las notas y de notas entre instituciones y las comunicaciones de ese tipo, pero yo sí puedo decir algunas cosas. Bueno, uno sabe que hay una presión muy fuerte sobre el Ejecutivo que está soportándola increíblemente, digamos, porque en nuestro país hay una costumbre de manejar esto de otra manera. Si hay sectores de poder que quieren continuar, tener personas ahí que obviamente, volviendo al tema de la puerta giratoria y de los intereses en juego, responden a esos intereses. Y habría acá una puerta giratoria digamos, clásica, pero una interna también, que es de la que vos hablaste. O sea, es entrar a la institución y cuando te llega la hora de la salida, volver a entrar. Sí, es como entrar y salir a un banco al mismo en el mismo minuto, digamos. ¿Sí? Por la misma puerta. Y también está la cuestión de la puerta giratoria y su vinculación con ese connubio entre el sector privado y el sector público, porque ANEAES acredita, ANEAES evalúa, pero gente que tiene intereses en las universidades está dentro de ANEAES y entra y sale, ¿sí? O continúa a través de, qué sé yo era hasta ayer, por ejemplo, miembro de la comisión directiva o del consejo, y cuando vence mi mandato voy como gerente, o voy como director general, o como director de gabinete, o como lo que fuere, ¿sí? Y no es algo privativo de ANEAES, eso se ve en otros ámbitos del Estado también. Así mismo. Sí. Silvestre Muebles, una firma de gran prestigio industrial enfocada en el diseño, desarrollo y fabricación de muebles para cocina, oficina, laboratorios y más, en madera, metal, acero inoxidable, fórmica o la armoniosa combinación de varios elementos. Conozca la calidad y belleza de nuestros artículos diseñados conforme a cada necesidad ingresando a www.silvestrimuebles.com o a través de Facebook. Silvestre Muebles, su satisfacción, nuestra mejor carta de presentación. Abogado César Trapani, en dos ocasiones, dos nominaciones, digamos, el Poder Ejecutivo no admitió para nombrar por decreto del Poder, digamos, por decreto a los nuevos miembros del Consejo Directivo. Digo nuevos miembros porque estamos hablando de un periodo 2021-2024 y ya pasó un primer año de ese periodo. Aunque ya señaló en su intervención anterior, pero me gustaría si pudieras puntualizar por qué el Ejecutivo en dos nominaciones remitidas por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación recibe la nominación de la ANEAES, y como la ANEAES depende del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación es el que remite, digamos, al Poder Ejecutivo por el trabajo de la nominación, lo hace en parte, digamos, la ANEAES. ¿Por qué el Ejecutivo? ¿Cuáles son los argumentos en los que se sustentó el Poder Ejecutivo para no realizar, digamos, dicho nombramiento? Sí, tal como señalaba hace rato Francisco, la ANEAES depende del Ministerio de Educación y Ciencia ahora, ¿no? Está adscrito a su rectoría, por ende su relación con el Poder Ejecutivo se canaliza a través del Ministerio. Tanto es así que en el decreto reglamentario el Poder Ejecutivo, en su cartera del Estado encargada de la política educativa, delega la obligación, la responsabilidad de verificar los requisitos antes de elevar al Ejecutivo para la expedición de los respectivos nombramientos, lo que no significa que también en el Poder Ejecutivo al momento de emitir los decretos se vuelva a hacer, digamos, un análisis de eso. En ambas ocasiones, y dado que el decreto reglamentario lo que regula justamente es el trámite que tiene que ver con el origen de los nombramientos y con los requisitos que tienen que satisfacerse, en ambos casos fueron porque no se cumplía con los requisitos previstos en la ley, ¿no? Que la reglamentación lo único que intenta hacer es facilitar su cumplimiento. Esos requisitos tenían que ver, en principio y sobre todo, como ya se señalaba hace rato, con el título de grado máximo.
que es el título de doctor en un nivel de posgrado. Que entendemos que es un título de cuarto nivel, un PhD. Entendemos que hoy por hoy una interpretación de buena fe, franca de la ley, no permite considerar que el título de grado no sea ese, ¿no? El título de cuarto nivel de doctor. ¿Y el otro requisito cuál es, doctor? El otro requisito es el de la idoneidad la idoneidad para la tarea de la acreditación, ¿no? Para el cumplimiento del papel misional de la ANEAES, que también le toca al Ministerio de Educación y al Poder Ejecutivo verificar, y que en ocasiones tampoco se ha satisfecho, que podemos discutir, digamos, cuál es la mejor forma de ponderar ese requisito, cuál sería el techo, pero el mínimo entendemos es tener alguna formación acreditada o no, digamos, que demuestre la idoneidad técnica. Bien, vamos a ver a la vuelta de la pausa por qué finalmente el legislador estableció estos requisitos, ¿no? De título de grado máximo y sobre todo demostrar idoneidad en tareas de evaluación, de tarea integral de la evaluación en el ámbito educativo, ¿no? Hablaremos de eso a la vuelta de la pausa y de otras decisiones en la gestión de la ANEAES de dudosa legalidad. It's gonna be alright. How can you tell? I feel it in my heart. Para amanecer bien informado. Aquí desde el interior por NPI. Conociendo la realidad de tierra adentro. La necesidad de formar cuanto más ya la producción de autoconsumo ni un diva, la cocuego de ahí ya esa seca. Un recuento en vivo desde el interior del país. Llevan más de 30 años de lucha, dicen, reclamando indemnización como exobrero. Con la conducción de Robert Figueredo y el apoyo de un gran equipo de corresponsales desde el interior del país. De lunes a viernes a las 5 horas, NPI nos conecta. NPI te conecta con una forma diferente de informar. Durante la tormenta, un niño fue captado aferrado a un árbol intentando salvarse del raudal y justamente un hombre, humilde trabajador, lo vio y arriesgó su propia vida por salvarlo. En resumen, noticias con la conducción de Iván Páez y María Fernanda Perelló. Una gran controversia generó el hallazgo de varias cajas de medicamentos en el vertedero de la localidad de Itapuapotí. El resumen noticias, lunes a jueves, 22 horas, NPI nos conecta. En NPI, para arrancar la jornada bien informado, te conectamos con la información más precisa. La ANDE recuerda la vigencia de la campaña Epagay Gatumihaisha, dirigida a clientes de baja tensión y que deban 6 facturas o más. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Noticias de 6 a 9. Dos delincuentes cobardemente agredieron a una persona que estaba camino a su trabajo. Una salvajada lo que hicieron. Noticias de 6 a 9. Lunes a viernes a las 6. NPI nos conecta. La semana pasada, aquí en Visión País, estuvimos hablando de los requisitos legales para ser miembro del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología y habíamos analizado ya el concepto de título académico máximo. El artículo 7 de la Ley 2072, donde se establece justamente los requisitos para ser miembro del Consejo Directivo de la ANEAES. El primer requisito dice ser ciudadano paraguayo, segundo, grado académico máximo en su carrera de formación. Tercero, ser idóneo para tareas de evaluación integral de la educación y después habla de otros requisitos. Las dos cuestiones que obviamente, digamos, el Ejecutivo no procedió al nombramiento, como nos hablaba el abogado César Trapani Ibarra, tiene que ver con el grado académico máximo en su carrera de formación de varios de los nominados y también que no demostraba ninguna evidencia
no se demuestra ninguna evidencia para poder sostener la idoneidad para tareas de evaluación integral de la educación. Esas son las razones por las que hasta ahora no se puede completar, ¿sí?, la totalidad de los miembros del Consejo Directivo de la ANEAES, que según la ley deben ser 5. Siempre en ese contexto, para poder entender, digamos, ¿quién designa al presidente o vicepresidente? Tenemos justamente en el artículo 5, que tiene que ver con deberes y atribuciones del Consejo Directivo. Ustedes tienen ahí en su pantalla, pueden visualizar. Inciso 2, deberes y atribuciones del Consejo Directivo. Realizar la evaluación externa de instituciones de educación superior. Inciso 4, recibir los resultados de las autoevaluaciones de instituciones de educación superior. Resulta que la ley 4995 habla de que 4 son las instituciones de educación superior: las universidades, los institutos superiores y las instituciones de formación profesional tercer nivel, que básicamente se desdoblan en institutos de formación docente e institutos técnicos profesionales. Y en ese contexto, en el artículo 82 justamente de la ley 4995, si podemos, señor director, compartir eso para que pueda visualizar los televidentes. Artículo 82 dice: debe cumplir con las tareas específicas de verificar y certificar sistemáticamente la calidad de la institución de educación superior. Artículo 82 de la ley 4995. La siguiente, ley 4995, artículo 3, justamente lo que les decía: son instituciones de educación superior las universidades, los institutos superiores y los institutos de formación profesional tercer nivel. Estos últimos comprenden los institutos de formación docente y los institutos técnicos profesionales. Artículo 58, siempre la ley 4995, lo que nos interesa, dice: los institutos de formación profesional tercer nivel se regirán por las disposiciones del Ministerio de Educación y Cultura. Y el artículo 59 de la ley 4995 dice: el Ministerio de Educación y Cultura reglamentará su creación, estructura organizacional, funcionamiento, supervisión y clausura, respetando los principios constitucionales, refiriéndose a la institución de formación profesional tercer nivel. Sin embargo, la ANEAES está realizando procesos de acreditación de los institutos de formación docente. Y la pregunta le traslado justamente a la abogada María del Pilar Avente. ¿Nos encontramos ante una situación de ilegalidad nuevamente, doctora? Y la verdad que merece un análisis más profundo este planteamiento, porque podemos también encontrar otras disposiciones en donde no discrimina, ¿verdad? E incluye a todos los institutos de educación superior. Por tanto, no me atrevería a decirte preliminarmente siquiera si es o no así, pero en el hipotético caso de que esa sea la interpretación correcta, obviamente que los procesos de acreditación que esté llevando la agencia con respecto a los institutos de formación docente y técnicos profesionales, que son los institutos de formación profesional del tercer nivel, también serían irregulares en el hipotético caso de que así sea. Justamente la conformación, doctora, del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, no participan las instituciones de formación profesional tercer nivel, solamente están lo de las universidades e institutos superiores, ¿no? Precisamente porque el CONES es el órgano que regula solamente la educación superior universitaria, no la terciaria, digamos, no universitaria, ¿no? Okay. O sea, de ahí se deduce, y además habla siempre de la facultad del Consejo Directivo de la ANEAES de carreras de grado y programas de posgrado, que dentro de la ley 4995 es clarísimo que son del ámbito estrictamente, digamos, universitario, ¿no? De ahí mi interpretación y el planteamiento, ¿no? Sí, pero veo, por ejemplo, rápidamente el artículo 4 de la 2072 y dice: serán las funciones de la agencia, 1, realizar evaluaciones externas de calidad académica de instituciones de educación superior. Sí. Y haciendo una interpretación integral con lo que establece el artículo 3 de la Ley de Educación Superior, en principio estarían incluidos. Por eso no te digo sí ni no, ¿verdad? Amerita, sí, ese planteamiento, un estudio más amplio e integral con todas las normativas que aplican o que forman parte del marco legal. Pero de no ser, obviamente se estaría la agencia accediendo en sus funciones por, una vez más, el principio de legalidad que conocemos todos, en donde establece que pueden hacer solamente lo que la norma, en el sentido amplio, les autorice a los órganos, tanto expresa como implícitamente también. Por lo menos ponemos en perspectiva para que en un próximo programa amerita un análisis más, hacer un análisis más detallado, doctora. Sí.
Perfecto. La Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay, UFAMED, una asociación que busca potenciar competencias intelectuales, los recursos y los profesionales del área de la salud. Sus esfuerzos apuntan a concretar un desarrollo sostenible en el área a partir de investigaciones, programas y proyectos aplicables en la educación superior. UFAMED, Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay. Doctor Rolón Luna, ¿qué les queda a las universidades y los institutos superiores que tienen que someterse a la evaluación externa con fines de acreditación de la educación, digamos, superior, que de hecho hacen un esfuerzo humano, técnico, financiero en el caso de las instituciones de gestión privada, porque orilla casi los 40 millones el arancel para presentarse a evaluaciones externas con fines de acreditación ante un organismo donde lo que estamos justamente hoy analizando, las decisiones que adoptan son de dudosa legalidad y no cumplen básicamente lo que establece lo que yo considero como punto de partida, que tiene que ver con los requisitos legales de los miembros del Consejo Directivo, que son los que tienen que gestionar este organismo. Bueno, desde un primer momento, estas instituciones a las cuales yo represento y entiendo que hay otras instituciones y organizaciones, digamos, similares, que están preocupadas por la situación de ANEAES y todo lo que tiene que ver con la acreditación y la evaluación de instituciones de educación superior en el Paraguay. Y como se suele decir, digamos que coloquialmente, todas las opciones están sobre la mesa. Nosotros iniciamos esto pretendiendo que las autoridades, los miembros de ANEAES ya tengan, digamos, legalidad y legitimidad de origen, ¿sí? A nosotros nos parece que ese es un primer paso muy importante para ir luego planteando a estas personas idóneas y que cumplen los requisitos legales las exigencias que tienen las instituciones tanto del ámbito público como del ámbito privado, porque esto le interesa a toda la sociedad, sí, o sea, la educación universitaria en nuestro país tiene que mejorar, va a mejorar si mejora también la calidad institucional de instituciones como la ANEAES, por ejemplo, si acredita y le creemos cuando acredita, si evalúa y dice esto o aquello y le creemos cuando dice eso, por la confianza que generan las personas que están ahí, la confianza tanto en, digamos, su conducta ética, porque hay una cuestión ética también que acá está de por medio y que tiene que ver con el hecho del funcionario que, a sabiendas de que no reúne los requisitos, persiste e insiste en continuar en ese ámbito. Y no solamente los requisitos de la perspectiva legal formal, sino también aquellos que tienen que ver con el fondo de la cuestión, o sea, ser idóneo para el cumplimiento de una función determinada, para realizar una tarea determinada. Entonces, eso no quita que estemos observando con mucha atención estas decisiones y ya teniendo nuestra propia mirada sobre algunas de estas decisiones y su legalidad y la posibilidad de eventualmente inclusive recurrirlas judicialmente. Ahora, ¿por qué es tan importante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley? Porque justamente es el Consejo Directivo el que decide las tres posibilidades: la acreditación, la no acreditación o la postergación de la acreditación. Si bien el proceso de evaluación para poder acreditar, para decir cumple con los criterios mínimos establecidos en la política educativa, hace un profesional que se le llama par evaluador, un especialista, ¿verdad? Supongamos que la carrera de Derecho se somete a un proceso de evaluación externa con fines de acreditación. Es un abogado formado en el ámbito de la evaluación externa, ¿verdad? Con fines de verificar la calidad y acreditar, ¿no? Si bien el par evaluador, el especialista, el que hace la tarea de la evaluación, es el Consejo Directivo de la ANEAES, según la Ley 2072, el que está facultado finalmente a otorgar, reitero, la acreditación, la no acreditación, la postergación. Y para ello la voluntad del legislador fue, bueno, si son estos los que van a decidir, los miembros del Consejo Directivo tienen que tener título académico máximo y además ser idóneos en tareas de evaluación. De tal manera que si el informe del par evaluador dice no reúne los requisitos, los del Consejo Directivo puedan decir no. Nosotros sostenemos que reúnen los requisitos por esta y esta razón, es decir, que estén preparados para poder sostener la decisión que van a tomar. En ese contexto, y me quedan 2 minutos, doctor César Trapani,
La posición de la Presidencia de la República ante esta situación, porque de hecho me consta hay mucha, digamos, presión del poder fáctico para que se nombre a gente que no cumple con los requisitos. ¿Cuál seguirá siendo la posición del Poder Ejecutivo? Francisco, la posición del Poder Ejecutivo se inscribe en todo lo que se viene haciendo a partir de la reglamentación, cumplir con la ley. Celebramos que esto, digamos, se haga parte de un clima de época también, en el sentido de la Cámara de Diputados preocupada por el cumplimiento de la ley, los sectores de la educación también, digamos, interviniendo en el debate público, estos espacios. El Poder Ejecutivo tiene la única intención, el único ánimo de que se satisfagan todos los requisitos que están contemplados en la ley. Y debemos señalar que después el año pasado se reglamentó por decreto y a partir del año pasado 2 nominaciones rechazó el Poder Ejecutivo, que desde el año 2003 el Ejecutivo exige el cumplimiento de los requisitos establecidos para ser miembro. Esto no es un dato menor en un país como el nuestro. Muchas gracias, doctora, por colaborar con nosotros en el análisis. Gracias a vos, Francisco, por la invitación y a los panelistas. Y un saludo de la audiencia. Muchas gracias, doctor Rolón Luna. Y el agradecido soy yo y un gusto estar contigo y con quienes compartimos hoy el panel. Doctor César Trapani, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación y a los colegas, un gusto haber compartido. Un saludo. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Noticias de 9 a 12. Manifestación y cierre de rutas en repudio a la escalada de subas de los combustibles. Ore carne, Oma. Oye, ¿cuál la cosa? Legalmente. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Baleiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. Veamos el precio de los huevos, por ejemplo, porque ya se estaba hablando de escasez. El próximo ministro de Educación se trataría de Ricardo Zárate. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta. La ANEAES entre la ilegalidad y la puerta giratoria ha sido el tema de análisis. Nos acompañaron justamente destacadas personalidades académicas, el abogado Jorge Rolón Luna, asesor jurídico de la Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, justamente demostró cómo de manera sistemática los miembros del Consejo Directivo de la ANEAES venían justamente ejerciendo sus facultades al margen de lo que él denominó justamente la legitimidad de origen, porque al no cumplir con los requisitos legales establecidos en la ley para ser miembro del Consejo Directivo es un problema de legitimidad de origen. Por tanto, las decisiones que toma este Consejo Directivo, que nada más y nada menos es la acreditación, la postergación o la no acreditación de la gestión de una institución o de la carrera de grado o posgrado del ámbito digo bien, universitario, no es una cuestión menor. Y justamente en ese contexto nos decía la abogada María del Pilar Avente, especialista en Derecho Administrativo, las decisiones que toma el Consejo Directivo ya con esta problemática de la legitimidad de origen, de no haber cumplido con los requisitos legales para ser miembro, y otras que se emitieron desde la Presidencia de la República, como fue extender el artículo 2 de la Ley 2072, exigiendo que otras carreras que no están de manera explícita en la ley, es una violación de la normativa de la Ley 2072. Por tanto, es ilegal desde ese punto de vista, nos decía la experta en Derecho Administrativo. Y el doctor César Trapani, que es justamente asesor jurídico en asuntos regulatorios de la Presidencia de la República, nos explicaba por qué el Poder Ejecutivo aún no ha hecho los nombramientos de los miembros del Consejo Directivo de la ANEAES, precisamente porque varios de ellos no cumplen con los requisitos legales. Por tanto, aquella figura de la reconducción tácita queda pendiente, que vamos a continuar. Lo cierto y lo concreto es que hasta ahora lo que hemos intentado demostrar es que
la ANEAES está entre la ilegalidad y la puerta giratoria. ¿Por qué? Porque los que ocupan un cargo luego pasan a otro, luego pasan al mismo o pasan a un tercer cargo dentro de la misma institución. ¿De qué sirve el esfuerzo de las universidades, de los institutos superiores, de gestión pública y privada para someterse a un proceso de evaluación externa con fines de acreditación si el órgano rector toma decisiones al margen de la ley? Saquen sus conclusiones. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.